Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, particularmente los suscriptores que nos han escrito desde Panamá, de España, también de Alemania hemos tenido alguna comunicación de un suscriptor, y como siempre nuestros amigos de México, a los cuales nos vamos a referir hoy porque vamos a hablar de la Constitución Mexicana de 1917, los suscriptores de Perú, de Chile y desde luego de Colombia. Como decíamos entonces, vamos a hablar de la Constitución Mexicana de 1917, que sin duda alguna es la primera constitución que establece el Estado Social de Derecho. Es decir, un Estado donde derechos sociales, económicos y culturales se consagran a favor de los trabajadores y a favor igualmente de las clases menos favorecidas de la sociedad. Ese Estado Social de Derecho indudablemente nace con la Constitución Mexicana de 1917, es la primera constitución que consagra este tipo de Estado, y nosotros pues en una edición anterior nos referimos a la Constitución de Weimar de 1919, que es posterior, por supuesto, pero porque consideramos que la elaboración teórico-jurídica de ese tipo de Estado pues la hizo sobre todo Hermann Heller, con una gran incidencia posterior en constituciones como la Constitución de la República Española, de la Segunda República, y en otros ámbitos como la Reforma Constitucional de Colombia de 1936, etc. Pero realmente tenemos que hacer justicias a México y decir que fue México con su Constitución de 1917 la que realmente dio comienzo al Estado Social de Derecho. Algunos antecedentes históricos que vale la pena tener en cuenta para entrar directamente en los aportes de esta Constitución de 1917 mexicana. Hay que tener en cuenta que antes de la Revolución ha surgido un grupo de personalidades, sobre todo encabezadas por los hermanos Flores Magón, que crean una especie de movimiento socialista agrario, que van a tener un periódico que se llama Regeneración, y bajo el gobierno de Porfirio Díaz, al cual nos vamos a referir enseguida, pues son perseguidos y tienen que emigrar a Estados Unidos, de donde siguen publicando su periódico. Ese periódico se va a financiar con aportes de personalidades como, ni más ni menos, Ignacio Madero, que va a jugar un papel muy importante en los inicios de la Revolución Mexicana. Es muy importante el caso de los hermanos Flores Magón, según lo que los historiadores mexicanos han señalado, porque las reivindicaciones agrarias van a ser la bandera más importante de la Revolución Mexicana, que va a comenzar en 1910, sobre todo en los casos de Pancho Villa en el norte y sobre todo de Emiliano Zapata en el sur, en el estado de Morelos. Y entramos pues al tema del porfiriato. Como hemos señalado en video anterior, que ustedes pueden revisar, habíamos hablado de el gobierno de Benito Juárez, ya su gobierno después de que triunfa sobre la invasión francesa, y allí va a surgir un general muy importante, Porfirio Díaz, que va a jugar un papel determinante en el triunfo de las tropas mexicanas contra la invasión francesa. A la muerte de Benito Juárez, Porfirio Díaz logra su elección como presidente y va a prolongarse en el poder a través de sucesivas reelecciones hasta 1910. Prácticamente Porfirio Díaz dura en el poder unos 29, 30 años. Es un gobierno modernizante, es un gobierno durante el cual México comienza a desarrollarse desde el punto de vista industrial,
comienzan a llegar inversiones extranjeras, sobre todo en el campo de la explotación petrolera, pero es un gobierno que genera una enorme desigualdad social, que crea un inconformismo, sobre todo en los sectores del campo, porque se ha producido durante ese gobierno una concentración enorme de la tierra en manos de pocos terratenientes y la pérdida de las tierras comunales que en México eran muy importantes, que eran los ejidos, que eran tierras de cada municipio y que tenían destinación comunitaria. El gobierno de Porfirio Díaz es un gobierno que se va a caracterizar por presentar una imagen moderna de México, y eso hace que la población indígena, por ejemplo, a propósito del gobierno de Porfirio, no pueda entrar al centro de la ciudad. Los indígenas no pueden entrar al centro de la ciudad. Es decir, la idea es presentar un México moderno, un México europeo, pero donde los indígenas, que son una población muy importante, pues no tienen derechos y no pueden ni siquiera asomarse a Ciudad de México. El porfiriato, pues, es un sistema que se ha denominado como la dictadura honrada, ¿sí? En la medida en que Porfirio Díaz aparentemente es un personaje que maneja con cierta discreción el presupuesto, no es una persona que busque enriquecerse, más bien tiene una vida modesta, digamos así, desde el punto de vista personal, pero de todas maneras es una dictadura que va a mostrar sus aspectos más brutales, con dos hechos muy importantes, que son la famosa huelga de una mina de cobre llamada La Cananea, que era una mina de propiedad de un norteamericano. Esa huelga va a ser reprimida en una forma terrible, con más de 23 muertos y con apoyo de tropas norteamericanas, por aquello de que la mina era de propiedad de un ciudadano de ese país. Y otra huelga es la de Río Blanco, que son los textiles. También en esta huelga hay una represión tremenda. En 1907, todos los líderes de este movimiento huelguístico son fusilados. Eso muestra al mundo el carácter violento y bárbaro de Porfirio Díaz, a pesar del intento de mostrar un México civilizado y moderno. Porfirio Díaz en 1908 manifiesta que no se va a reelegir, no va a intentar volver a la presidencia, y eso lleva a que Ignacio Madero va a postularse a la presidencia, aprovechando la ausencia de Porfirio Díaz. Pero Díaz rápidamente renuncia a ese propósito y se vuelve a presentar. Madero entonces es el competidor de Porfirio, y Porfirio Díaz va a ordenar el arresto de Madero, va a impedir que éste se presente a elecciones. Por consiguiente, Madero logra escapar y huye a los Estados Unidos, y desde Estados Unidos va a lanzar el Plan de San Luis. En ese Plan de San Luis, Madero va a postular tres elementos fundamentales orientadores de su movimiento. Por un lado, el desconocimiento del gobierno de Díaz, que acaba de reelegirse, la anulación de esas elecciones porque son fraudulentas, por supuesto, como lo habían sido todas las anteriores, y lo más importante y que mueve una opinión agraria muy significativa en el campo mexicano, que es el retorno de las tierras que se habían despojado a las comunidades indígenas. Y luego, por supuesto, un llamamiento a las armas, en la medida en que el gobierno de Porfirio Díaz no va a dejar en forma pacífica, democrática, el poder. Ese manifiesto de San Luis va a tener una acogida particularmente, repito, en el sector agrario, en el norte con Pancho Villa,
y en el sur con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata sobre todo va a funcionar en el estado de Morelos y realmente es el dirigente agrario más preparado de la Revolución Mexicana. Muy influido, repito, por las ideas socialistas de los hermanos Flores Magón y que acoge con simpatía y con total apoyo el movimiento de San Luis promovido por Madero. Estos dos frentes de lucha, por un lado Villa y por el otro lado Zapata, derrotan finalmente a las tropas oficiales de Porfirio Díaz, quien firma un tratado, renuncia al poder y se va para París. Son convocadas elecciones por el ministro de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz, elecciones que gana Madero. Pero la convocatoria de Madero a las armas permitió el ingreso del pueblo en armas, con sus demandas, cosa que Madero no entendió en su momento, porque él solo planteaba una revolución política y no se dio cuenta que con su llamamiento había abierto el camino a una revolución social. El levantamiento de Emiliano Zapata ante el incumplimiento de Madero con las reformas agrarias que había propuesto, sobre todo el retorno de las tierras a los indígenas, pues va a ser un cuestionamiento fundamental al gobierno de Madero, que los sectores más de derecha van a aprovechar. Y desde la embajada de Estados Unidos se programa el derrocamiento de Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, pues con el apoyo norteamericano, ha subido al poder en un golpe de Estado, apresa a Madero y ordena su asesinato. Ante eso, entonces, va a aparecer un dirigente militar, pero un hombre también formado en el derecho, había estudiado leyes, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el gobernador del estado de Coahuila y logra articular un movimiento armado contra Huerta. En ese movimiento, por supuesto, van a estar Zapata, Pancho Villa y otros dirigentes militares que se suman a este movimiento contra Huerta, como el caso de Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calle. Este movimiento, encabezado por Venustiano Carranza, se va a denominar constitucionalista. En el fondo, Carranza va a plantear el retorno a la Constitución liberal de 1857. Esa Constitución, de la cual hablamos aquí en video anterior, que el movimiento de la Reforma había logrado expedir y que sentaba las bases de una república democrática liberal, con todas las reformas que significaron bajo el gobierno de Benito Juárez, de expropiación de las tierras eclesiásticas, de libertad de conciencia y de cultos, expropiación de los cementerios en manos de la iglesia, etc. Y entonces por eso el movimiento de Carranza se llama constitucionalista, el retorno a la Constitución liberal de 1857. Las fuerzas coaligadas entonces derrotan a Huerta, Huerta renuncia y también sale exiliado del país. Pero Villa y Zapata tienen grandes diferencias con Venustiano Carranza. Entonces el movimiento revolucionario se divide y Carranza tiene que mover su movimiento prácticamente con Obregón, sin Villa y sin Emiliano Zapata. Es una ruptura. Cada uno tiene una visión distinta del México que hay que construir. Y entonces el movimiento de Carranza, ya solo él y sus seguidores, van a convocar un congreso constituyente en Querétaro.
En ese Congreso Constituyente van a asistir solamente los carrancistas y excluidos, por supuesto, Villa y Zapata, que han continuado en la lucha y que van a ser derrotados a la postre por Álvaro Obregón. La paradoja de la Constitución de 1917 será la de que los estados del norte, dirigidos por Pancho Villa, y los estados del sur, dirigidos por Zapata, por Emiliano Zapata, sobre todo el estado de Morelos, que han hecho la revolución hasta este momento, tendrán menos representación en el Congreso Constituyente de 1917 que aquellos estados que poco han participado en esta revolución, son sobre todo los estados más urbanos, y por lo tanto la revolución que han hecho los estados rurales van a quedar un poco marginados, y el nuevo México, el México que nace de esta Constitución, va a ser obra de los estados de tipo urbano. Esta es una interesante y significativa paradoja. Por eso se ha sostenido que los temores a la insurgencia de los sectores urbanos, temores que surgen a partir del comportamiento bandidesco de los jefes militares agrarios como Pancho Villa, y que se fueron sucediendo a través de distintos jefes de la guerra, solo fueron superados esos grandes temores merced a la habilidad política y militar de Venustiano Carranza, que en asocio con Álvaro Obregón, el otro caudillo militar que se unió a la lucha contra Huerta, proclamó el plan de Guadalupe de 1914, en el cual se incluyeron promesas de reforma social centradas fundamentalmente en las demandas del sector agrario, pero que también incorporaban demandas de los sectores urbanos, particularmente los sectores obreros. Y en ese sentido, entonces, la revolución, que había sido una revolución fundamentalmente agraria, va a integrar a la postre, y así lo va a demostrar la Constitución, va a integrar a la postre los intereses también de los sectores urbanos, particularmente de los sectores obreros que están naciendo en ese momento en el México que se está desarrollando. Los aspectos principales de la Constitución de 1917, de esta Constitución que, como digo, abre el camino al Estado Social de Derecho. Estos aspectos principales de la Constitución se van a centrar en 3 artículos, como muy bien lo han señalado los distintos tratadistas mexicanos que se han ocupado de su Constitución. En primer lugar, el artículo 3, que consagra el carácter universal de la educación. El artículo 27, que plantea la propiedad pública de la tierra y de las aguas, y que da nacimiento sin duda alguna a la revolución, a la reforma agraria. Y el artículo 123, que consagra los derechos laborales de los trabajadores urbanos. El artículo 3 señala que corresponde al Estado federal, a los estados federados, a la Ciudad de México y a los municipios impartir la educación superior, en la educación inicial de todas las personas, de todos los habitantes mexicanos, la educación inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior, que es la tecnológica, y la superior, que es la universitaria. Responsabilidad del Estado. La educación impartida por el Estado en sus distintos niveles sería universal, inclusiva, es decir, todos los sectores de la sociedad estarían incluidos en esa educación universal, pública, es decir, a cargo del Estado, gratuita y laica. El artículo 27 dispone
que la propiedad de las tierras y de las aguas dentro de los límites del territorio nacional originalmente corresponde al Estado y que puede el Estado transferir su dominio a los particulares, constituyéndose así la propiedad privada. Solo las expropiaciones podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Eso dice el artículo 27. Los constituyentes de Querétaro en este artículo fueron muy claros en el sentido de que, como quiera que la propiedad de la tierra y de las aguas originalmente del Estado, el Estado podía reservarse algunas tierras por razón de utilidad pública, sobre todo en el aspecto de la producción petrolera y minera. Esto va a permitir en el futuro, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que se expropien las compañías petroleras que explotan el petróleo mexicano. Igualmente, a partir del artículo 27, se va a procurar una reforma agraria que retorne la tierra expropiada a los indígenas y que desconcentre la propiedad agraria, por una parte. Por otra parte, que se recuperen las tierras de los ejidos, estas tierras comunales que eran utilizadas para el bien común, para que nuevamente estas tierras vuelvan a ser propiedad de los municipios. Este tema de la concentración realmente era un tema dramático en el México de comienzos del siglo XX, al punto de que se recuerda cómo en el estado de Chihuahua había un propietario que tenía un fundo que tenía la misma extensión que España. Otro terrateniente llamado Luis Terrazas era dueño de un latifundio de más de 2.400.000 hectáreas. Es decir, una concentración terrible de la tierra en manos de muy pocos terratenientes. Casualmente, y eso es importante señalarlo, frente a cierta imagen que se tiene muy negativa de Pancho Villa, cuando él fue gobernador de este estado, prohibió la propiedad del latifundio, pero además se dice que Villa creó más de 50 escuelas diarias para la educación de los niños del estado, los niños pobres del estado. Y luego pues tendríamos que Carranza, aprovechando este artículo 27, va a comenzar una reforma agraria muy pequeña, muy limitada, que va a entregar unas 200.000 hectáreas a campesinos pobres. La reforma agraria radical y profunda la va a hacer Lázaro Cárdenas, cuando ya se estabiliza el proceso revolucionario, y Cárdenas, que va a gobernar del año 34, de 1934 a 1940, va a repartir en su reforma agraria más de 18 millones de hectáreas. Igualmente va a nacionalizar la industria petrolera de las compañías norteamericanas e inglesas y va a crear la empresa muy poderosa hoy de petróleos mexicanos, Pemex. Cárdenas tuvo el mérito de ser el único presidente que no se enriqueció en el cargo. Sus últimos años los pasó en una modesta vivienda en el lago Pátzcuaro, dedicado a trabajos sociales y educativos, hasta su muerte en 1970. Uno de los presidentes más queridos por el pueblo mexicano, por sus grandes reformas, por su compromiso con los ideales de la revolución y porque no se enriqueció como casi todos los presidentes mexicanos, como casi toda la clase política de ese país. El otro artículo verdaderamente notable de la Constitución mexicana es el artículo 123. Este artículo consagra un amplio espectro de derechos económicos sociales de tipo laboral
como el derecho a la contratación del trabajo entre patronos y trabajadores, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, que era una reivindicación que venían haciendo los sectores laborales en todas partes del mundo, 8 horas diarias de trabajo frente a las 12 o 18 que inicialmente el capitalismo le había impuesto a los trabajadores, la prohibición del trabajo infantil, el derecho al descanso remunerado, la fijación por parte del Estado de un salario mínimo, de acuerdo con áreas geográficas, la actividad económica y la clase de profesión o oficio, la obligación para las empresas de dotar a sus trabajadores de una vivienda digna, un régimen de seguridad industrial, de invalidez, vejez y muerte, la seguridad social, derecho de asociación sindical, tanto de los trabajadores como de los patronos, y el ejercicio del derecho de huelga para obtener, comillas, el equilibrio de los derechos del capital y del trabajo. Todo esto está en el artículo 123, título 6 de la Constitución del 17. De manera que esto es algo notabilísimo, ¿no?, de la Constitución mexicana, la consagración de estos derechos laborales, además una consagración muy particularizada, muy sistemática, que pocas veces se había ofrecido, o pocas veces se ofrece en una Constitución. Otros grandes temas de la Constitución mexicana van a ser el concepto de planeación económica. Fíjense, antes que la Constitución de Weimar, la Constitución mexicana ya habla de planeación económica y dice, el artículo 25, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que establece la Constitución. En este artículo, pues, además, queda claro que la conducción, la dirección de la economía corresponde al Estado a través de la planeación. En segundo lugar, encontramos en el artículo 3, que ya mencionamos, el artículo de la instrucción pública, una bellísima definición de democracia que va más allá de la idea de un sistema de gobierno, de una forma de gobierno, y es la siguiente. Dice la Constitución de 1917. La democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es una definición que a mi juicio es perfecta y corresponde en forma adecuada a lo que entendemos como Estado social de derecho, de la cual hará teorización más tarde Hermann Heller en Alemania. La Constitución mexicana, pues, consagró por primera vez en un texto constitucional un amplio repertorio de derechos económicos, sociales y culturales. Esto, sin duda, como dice Roberto Gargarella, este importante constitucionalista argentino, constituye un hecho extraordinario y sustantivo en materia de derechos a nivel mundial. Pero él mismo agrega que la Constitución mexicana, respondiendo a una concepción muy latinoamericana, logró y perfeccionó ese hiperpresidencialismo que siempre ha caracterizado, repito, los regímenes latinoamericanos y en particular al sistema mexicano. Es decir, ese presidencialismo que el mismo Gargarella llama el cuarto de máquinas de la Constitución. Evidentemente, la Constitución de 1917 creó un presidente excesivamente poderoso, al cual distintas reformas posteriores le fueron aumentando facultades y funciones. El presidente de la República llegó a tener no solamente un periodo muy amplio, 6 años, sino que sin que la Constitución lo permitiera, pero como una costumbre que se hizo general a lo largo de 70 años, el presidente de la República tenía el derecho
de nombrar al sucesor. Era lo que los mexicanos llamaban el dedazo. Y fuera de eso, la Constitución y el sistema político en general condujo a un régimen de partido único. El PRI, el Partido de la Revolución Mexicana, el único partido que podía ejercer el poder, que controló los sindicatos, por un lado, el movimiento agrario por otro, y por otro lado los militares. Finalmente, claro, esta revolución de 1910 la hicieron militares, y el ejército se constituyó en uno de los pilares de este régimen político. Un régimen sustentado en el mundo agrario, cuyas reivindicaciones la Constitución del 17 había recogido, en el mundo sindical, al cual la Constitución le había dado derechos fundamentales, y en el mundo de los militares que habían hecho la revolución. Entonces tenemos un sistema que va a durar 70 años con un solo partido que ejerce el poder, que controla todas las instancias sociales, y con eso se reproduce indefinidamente a lo largo de estos años. Claro, el sistema mexicano va a tener partidos de oposición que el mismo gobierno va a financiar, y gobiernos que pueden expresarse sin duda alguna, pero no le pueden disputar al PRI el poder. Pueden ejercer sus funciones políticas, pero nunca podrán disputarle el poder al PRI como partido de gobierno. Esto va a llegar hasta el año 2000, cuando, como sabemos, se reforman las leyes electorales, va a surgir un partido muy de derecha, que es el PAN, después volverá el PRI, y ahora pues está el partido Morena, que es un partido reciente, creado por Andrés López Obrador. Es decir, el sistema de partido único, de eso que se llamó la democracia, que se llamó la dictadura perfecta que estableció el PRI en México, eso pues ya realmente es historia del pasado. Sin embargo, bajo la Constitución mexicana de 1917, bajo este gobierno unipartidista, México logró progresos extraordinarios y se convirtió sin duda alguna en la primera economía latinoamericana. Eso no se puede desconocer. Con una intervención muy directa del Estado y con un activismo económico por parte del Estado indudable. Eso no lo pueden negar los neoliberales, que después se apoderan del poder con Carlos Salinas de Gortari, que van a reformar el artículo 27, este artículo tan importante que establece la propiedad de la tierra y de las aguas originariamente en el Estado. Este artículo ha sufrido cantidad de reformas hasta que con el gobierno de Salinas de Gortari se va a poner fin al reparto de tierras en México. Es decir, este artículo va a dejar de cumplir su función social. Esto ha llevado a que se piense en México que evidentemente el sistema político se ha apartado de los ideales de la Revolución Mexicana, de ese reformismo social que fue tan característico y que logró que México tuviera un enorme desarrollo social. Por eso muchos sectores en México, entre ellos el gobierno de López Obrador, vienen hablando ahora de una reforma a la Constitución o la expedición de una nueva Constitución que recupere los ideales de la Revolución de 1910, la más importante revolución de América Latina y cuya influencia en todo el continente fue indudable. Particularmente habría que señalar que la reforma de 1936 en Colombia tuvo una gran influencia de la Revolución Mexicana y de el derecho laboral que sin duda fue característico de los juristas mexicanos. Obviamente como una consecuencia y una derivación del artículo 123
de esa Constitución. Con esto creo que le hacemos justicia a México para decir México con su Constitución de 1917 fue el origen de lo que hoy conocemos como el Estado Social de Derecho. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores nuevamente y los esperamos en una próxima edición de estos contenidos históricos y políticos del derecho.